Al principio de mi carrera, me contrataron en una empresa para ayudarles a lanzar una nueva planta de manufactura. Fui uno de los primeros empleados en llegar y mi trabajo era ayudar a contratar a todo el personal del lugar. Así que eso fue lo que hicimos. Contratamos a todo el personal, pusimos en marcha todas las líneas de producción y fue parte de un lanzamiento realmente grande y muy visible. Durante el siguiente año, gracias a mucho trabajo en equipo, muchas horas extra y mucho entusiasmo, logramos lanzar el producto a tiempo y fue algo muy importante. De hecho, los altos mandos vinieron de fuera de la ciudad y celebraron no solo nuestra fiesta de lanzamiento, sino también la inauguración de toda la planta. Pero no pasaron ni 3 semanas cuando esos mismos altos mandos de la empresa vinieron, nos invitaron a todos a la cafetería y dieron un anuncio. Iban a vender la planta y todos miraban alrededor del salón al equipo directivo, incluyéndome a mí. Nosotros tampoco teníamos idea. Todos nos tomó por sorpresa, y lo que pasó después fue algo completamente loco y nunca ha vuelto a suceder en mi carrera. Durante esa reunión en la cafetería, la empresa que nos estaba adquiriendo, que resultó ser uno de nuestros principales competidores y uno de los que tenía la peor reputación en el mercado, se presentó y luego nos informó de inmediato que todos tendríamos que entrevistar para conservar nuestros trabajos. Esa fue su forma de darnos la bienvenida. Por supuesto, todos tuvimos que recoger la quijada del suelo para poder procesar lo que realmente nos estaban diciendo y lo que eso significaba para nuestras carreras. Literalmente acabábamos de lanzar el producto principal y la planta al mismo tiempo con una ceremonia de inauguración, solo para descubrir que este era nuestro destino. Y como era de esperarse, la nueva empresa no perdió tiempo en programar reuniones para que entrevistáramos por nuestros propios puestos y básicamente justificáramos nuestra existencia. Ahora, fue un giro interesante que compartiré más adelante en la historia, pero me hizo pensar que probablemente hubo señales importantes a las que fui ajeno porque no podía concebir la idea de que la empresa se vendiera en ese momento. Así que en este video voy a compartir algunas de las señales que pasé por alto de que la empresa realmente iba a ser vendida. Bienvenidos de nuevo a mi canal todos. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Brian, el fundador de A Life After Layoff, estratega de carrera profesional y reclutador corporativo. Y he hecho de mi misión desmitificar cómo funciona la búsqueda de empleo y las carreras en las grandes corporaciones. Así que si este tipo de contenido te interesa, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Ahora, con el beneficio de la retrospectiva, puedo ver claramente las señales que pasé por alto cuando realmente estaba pasando por eso. Así que aquí hay una de las cosas que noté. Cuando hablábamos sobre la visión a largo plazo de la planta y lo que iba a pasar después del lanzamiento, de repente la dirección se quedó muy callada. Antes hablaban mucho de eso, teníamos un cronograma maestro en la pared. Hablaban de manera muy específica sobre cómo el producto que estábamos construyendo se iba a integrar con el resto de la organización. Hasta ese momento era un proyecto muy visible que estaba recibiendo mucha atención de los altos mandos. Pero parecía que de repente dejaron de preocuparse por el resultado. Por ejemplo, durante las reuniones generales se volvieron algo vagos y evasivos sobre cualquier cosa específica. No podíamos conseguir que nos dijeran qué seguía después de lanzar esto. Así que, ¿hacia dónde vamos? Era la pregunta común. Y básicamente no obtuvimos respuestas, en lugar de lo que solía ser una dirección muy tangible y muy clara. Ya sabes, es como ese discurso vacío de los directivos. Decían lo correcto en el momento adecuado, pero realmente no había sustancia en ello y nunca concretaban un momento específico, una fecha, un compromiso. Pero con el beneficio de la retrospectiva me di cuenta de que no se comprometían a nada porque realmente no se estaban comprometiendo a nada. Literalmente estaban tratando de vendernos en ese momento. La segunda cosa que pasó fue algo que debía haber notado mucho antes, considerando que yo estaba en el área de recursos humanos y la contratación era una de mis funciones. De hecho, había una congelación de contrataciones. Y muchas de las posiciones que teníamos programado contratar más allá del proyecto de repente se pusieron en pausa. Y la excusa que usaron fue que querían evaluar cuántas personas había y en qué dirección iban a moverse después del lanzamiento. Así que tenía sentido. Acabábamos de producir este nuevo producto y no teníamos una dirección clara. Entonces, ¿por qué estaríamos contratando a un montón de personas para seguir expandiendo la planta? Pero el problema es que algunos de los puestos en los que realmente estábamos trabajando fueron eliminados. Y además, las personas que sí renunciaron, que francamente no fueron muchas, no fueron reemplazadas. No obtuvimos aprobación para reemplazar a las personas que se iban. Y esto incluía tanto al personal asalariado como a las personas que estaban en el piso de producción, los trabajadores por hora. Y recuerdo claramente haber retirado ofertas de trabajo activas sin ninguna explicación real, y nadie realmente explicaba la estructura organizacional, más allá de decirnos que siguiéramos haciendo lo que estábamos haciendo.
Pero además, una de las cosas interesantes que empezaron a suceder, y de nuevo, es uno de esos momentos de revelación, es que de repente te piden que documentes todo lo que haces. Quieren que escribas tus tareas diarias. Quieren que expliques todo lo que estás haciendo, que evalúes cuántas horas trabajas aquí versus allá, lo cual podría interpretarse como un recorte de personal. Pero en este caso, en realidad era prácticamente lo mismo en la práctica, pero en realidad era un proceso diferente. Pero la mayoría de la gente malinterpreta esto como un tema de desempeño. Nosotros nos preguntábamos por qué están pidiendo estas cosas si acabamos de tener una evaluación de desempeño antes. De alguna manera, lo comparábamos con una posible iniciativa de mejora de procesos, pero la realidad es que no lo era. Los compradores, en este caso estos competidores de los que ni siquiera teníamos idea que estaban evaluando nuestro negocio, querían estandarización antes de comprarlo. Querían asegurarse de entender en qué se estaban metiendo, cuántas personas iban a estar en cada puesto, qué estaban produciendo realmente y si eso coincidía o no con la estructura organizacional que ellos tenían, porque querían una imagen real de quién hace qué, quién es quién, por así decirlo, y qué es lo que realmente se requiere para hacer el trabajo en comparación con lo que simplemente siempre se ha hecho de cierta manera. Y para algunos puestos clave, nos pidieron que reescribiéramos algunas de las descripciones de puesto y luego creáramos documentación de procesos estandarizada. Así que algunos procedimientos operativos estándar para procesos que ni siquiera hemos tocado todavía. Y aunque no estuve al tanto de eso, estoy seguro de que había personas detrás de escena evaluando todo y preguntándose qué pasaría si este puesto no existiera o si aquel puesto no existiera. En otras palabras, hay una estructura organizacional que están empezando a evaluar. Y si empiezan a hacerte esas preguntas, estás sentado en la sala con los bobs, por así decirlo, esa pregunta es una señal muy específica de lo que están planeando hacer. Pero de nuevo, en ese momento solo asumíamos que eran los grandes jefes corporativos queriendo saber qué estaba pasando en la planta y planeando lo que venía después. Pero nunca consideramos que la planta se iba a vender, y luego empezaron a aparecer algunas personas como consultores externos. Ahora, debo admitir que estas personas no aparecieron hasta que la compra ya estaba en proceso. Así que ya habían hecho este anuncio y luego llegaron sus bobs, pero empezaron a revisar todos nuestros procesos con una mentalidad de mejora de procesos. Estaban haciendo auditorías hechas pasar por revisiones rutinarias, aunque en realidad no era una rutina para nada. En ese momento sabíamos lo que estaba pasando y sabíamos que estaban haciendo ciertas preguntas no porque pensaran retener a todos, sino porque estaban evaluando a quienes realmente necesitaban. Hicieron mucha debida diligencia, estaban descubriendo muchas cosas. Recuerdo que vinieron a mi oficina y pidieron ver muchos de los registros laborales que teníamos. Querían asegurarse de saber con qué estaban tratando, quién recibía qué salario y toda la información que su departamento de recursos humanos necesitaría. De nuevo, este proceso en particular ocurrió después de los hechos, pero muchas veces puedes ver que esto sucede incluso antes de que se concrete una venta. Y lo siguiente que notamos, y ciertamente hubo algunos comentarios en las salas de descanso sobre esto, especialmente con el equipo de ingeniería, pero también cosas en las que estábamos trabajando en el personal corporativo, fue que se detuvieron los gastos. Contratos que estaban a punto de firmarse de repente se dejan de lado. Contratistas que se suponía que iban a empezar de repente ven sus contratos detenidos o pospuestos, y recuerdo claramente un par de proyectos de inversión de capital que se pusieron en pausa y que eran realmente importantes. Básicamente lo que están haciendo es poner en pausa cualquier gasto corporativo para que el nuevo equipo pueda llegar y evaluarlo. Y la empresa anterior no necesariamente quiere gastar todo ese dinero si realmente nunca va a haber un retorno de inversión. Así que la corporación anterior va a decir, sí, mejor pongamos todo en pausa. Y luego quieren cerrar libros para que la nueva empresa pueda evaluar a qué se va a comprometer. Y la empresa anterior no está gastando más dinero del que necesita. Pero además de eso, también están tratando de evaluar cuáles son nuestros costos reales aquí y si estamos alineados con la dirección de la empresa porque ellos tienen su propio modelo de negocio y están tratando de adaptar esta nueva empresa a eso. Y cada vez que hay un cambio importante de propiedad o liderazgo, puedes esperar que van a hacer cambios radicales tanto en lo que van a gastar, quién va a dirigir todo y cómo va a ser la estructura del equipo. Pero eso fue una de las cosas que definitivamente vimos, una restricción absoluta en el gasto. Pero, de nuevo, todos pensábamos que estaba relacionado con que acabábamos de lanzar esta planta. Tuvimos esta gran celebración y solo estábamos esperando que seguía. Así que no querían gastar mucho dinero sin tener una dirección clara sobre los siguientes pasos. Y luego empezó a circular algo de papeleo para ciertas cosas.
Los acuerdos de confidencialidad empezaron a circular para ciertas personas en nuestra organización que realmente nunca antes habían necesitado uno. También recuerdo que de repente tuvimos que enviar nuestros manuales de empleados y algunos de nuestros procedimientos operativos estándar al Departamento de Recursos Humanos Corporativo para que los revisaran. En retrospectiva, lo que estaban haciendo era trabajo de preparación legal y de cumplimiento. Tenían abogados revisando todo, asegurándose de que no dejaran ningún cabo suelto, de que todo estuviera en orden y de que no hubiera responsabilidades de las que la empresa tuviera que preocuparse. Había un sindicato, así que también tenían que lidiar con todo eso, pero era un proceso muy cerrado y protegido, y eso dejó a muchos de nosotros con dudas. Pero, de nuevo, no pensabas que la empresa iba a ser vendida. Luego, otra cosa que noté fue que algunas personas clave que estaban más en el nivel ejecutivo, de repente empezaron a salir de manera extraña, y te preguntas por qué esta persona simplemente renunció a su trabajo y ya no va a ser parte de la empresa, especialmente aquellos que estaban en el proceso de todo este lanzamiento. Tal vez no estaban directamente en la planta, pero estaban bastante cerca de la planta. Personas que son muy senior llegan y están muy involucradas y de repente se van de la empresa y todos dicen, wow, ¿supiste que fulano se va? Algunas de estas personas son orilladas a salir de la empresa, algunas de ellas ven lo que está por venir, algunas son transferidas o promovidas a otro puesto en otra unidad de negocio. No muchos de ellos terminaron mudándose a la nueva empresa. Te seré completamente honesto. Ahora, si notas una o más de estas señales, no significa automáticamente que la empresa se esté vendiendo. Sin embargo, deberías prestar mucha atención. Desafortunadamente yo no presté mucha atención, y probablemente fue por algo de ingenuidad de mi parte. Era temprano en mi carrera y nunca había experimentado algo así, pero todas las señales estaban ahí, y hagas lo que hagas, no entres en pánico. Definitivamente no te recomendaría que renuncies a tu trabajo. Realmente es la misma lógica que el video sobre despido silencioso que hice no hace mucho. Deja que ellos hagan el primer movimiento, no lo hagas tú por ellos, porque si tú haces el primer movimiento y renuncias, básicamente estás dejando un posible paquete de indemnización sobre la mesa. Estás dejando potencialmente el desempleo sobre la mesa. Y en algunos casos, cuando una nueva empresa está llegando, incluso si no tienen la intención de retener a todos en la empresa actual, pueden ofrecer bonos de retención para que te quedes ahí por un cierto periodo de tiempo, para mantener las operaciones y ayudarles con la transición. Y eso puede ser bastante lucrativo. Si de todas formas vas a buscar un nuevo trabajo, podrías aprovechar y obtener el bono de retención mientras buscas un nuevo empleo. En ese sentido, es como ganar por ambos lados. Y obviamente, si ves algunas de estas señales, quieres asegurarte de que tu currículum esté actualizado y completamente optimizado, y quizá quieras empezar a calentar un poco tu búsqueda de empleo. Creamos Sore para ayudarte a hacer eso, pero también para que puedas activar tu red de contactos. Comunícate con las personas que necesitas. Asegúrate de estar conectado. Asegúrate de tener todos los datos que necesitas para contar historias precisas en tu currículum. Y luego, obviamente, quieres entender cómo funciona la consolidación de tus participaciones y los posibles pagos de bonos si hay una cláusula de cambio de control. Esas son cosas que realmente necesitas comprender y aclarar. La parte irónica de toda esta historia es que, después de reunirnos con su equipo de recursos humanos y de que todos fuimos entrevistados para nuestros puestos y tuvimos todas estas discusiones sobre cómo sería la transición, las cosas se quedaron en silencio total durante unas semanas. Luego se programó otra reunión donde volvimos a la cafetería nuevamente, todos juntos como grupo. El mismo equipo de liderazgo que estaba ahí originalmente de nuestra empresa se sentó frente a nosotros otra vez y dijo, en realidad, el trato se canceló. Aparentemente, algo que vieron en la letra pequeña los asustó lo suficiente como para retirarse del trato, y nuestra empresa anunció que en realidad no íbamos a ser vendidos y que todo volvía a la normalidad. Y luego actuaron como si nada hubiera pasado y esperaban que simplemente lo olvidáramos. No hubo disculpas, ni un ups, ni nada, y simplemente se esperaba que volviéramos al área de producción y siguiéramos haciendo lo que estábamos haciendo. Obviamente, mucha gente se fue en ese momento. El daño ya estaba hecho. ¿Cómo podías confiar en una empresa que literalmente intentaba venderte apenas una semana antes? Para los que se quedaron, en el transcurso de un año, la planta cerró por completo.